Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores o Fray Gato, como me quieras decir. Recuerda que estamos en estos talleres que se llaman Hagamos el amor eficaz. Estamos construyendo el amor para darlo, para entregarlo. Y en este taller del día de hoy, que te voy a dejar acá, que tuvimos con un grupo de jóvenes, vamos a hablar un poco de ese amor eficaz y de cómo ese amor eficaz realmente es fundamental para la construcción de todos. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del video, dale like y compártelo. Dios te bendiga. Como todos los días, pues les doy la bienvenida a este ciclo de talleres. Ya vamos en el número 4, digamos que de forma oficial. Tuvimos uno extraoficial, que fue pues el taller de Pastoral Juvenil en tiempos de COVID, y que creo que vale la pena para quienes lo quieran ver, mirarlo. Está en YouTube. Creo que pues hay elementos que son rescatables y que funcionan para pensar en una renovación, si se quiere, de la pastoral juvenil, en una renovación que yo creo que es necesaria y que el COVID nos sirve de excusa para darla, ¿no? Para tenerla en cada una de nuestras pastorales. Los invito a que iniciemos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza al interpretar y gracia copiosa al hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les cuento que el encuentro de hoy, que es el número 4, se llama Un sí al amor de por vida. Para poder hablar un poquito de un sí al amor de por vida, yo quiero que contextualicemos un poco frente al asunto de la posibilidad de amar. Resulta que no es tan fácil amar. Resulta que para amar se necesitan muchos elementos y es muy difícil amar de verdad en una sociedad que se nos presenta de forma líquida, según Bauman. Bauman es un sociólogo que murió hace 2 años ya, creo, y que nos presenta todo el asunto de la sociedad líquida y cómo, digamos que nuestra sociedad se ha venido, en un proceso de liquidez, se me escapa la palabra, digamos que de pasar de sólido a líquido, todo asunto ético, moral, si se quiere, toda la cuestión de los valores, todo eso se ha distorsionado, se ha vuelto líquido. Ahora, frente a ese asunto, hay que ahondar un poco. Leyendo a Nietzsche se puede encontrar uno con elementos claves de por qué una sociedad se vuelve, digamos que tiende a volverse de valores líquidos. Y es que cuando los valores son pasados de generación en generación sin que tengan una vivencia real, pues estos valores se van a volver cada vez menos importantes porque se viven menos. Es decir, yo soy bueno, ese bueno entre comillas, porque mis papás me dijeron que tenía que ser bueno, no porque yo realmente crea que deba ser bueno.
Y si mis papás me enseñaron que mientras me estén mirando, yo tengo que hacer las cosas bien. El problema es que a mí no me está mirando la gente todo el tiempo. Entonces, cuando no me miran, yo puedo hacer las cosas no tan bien y entonces ya ese valor del bien se pasa a ser un valor subjetivo, muy relativo, un valor líquido. Nietzsche no propone una sociedad líquida o volvernos una sociedad sin valores. Nietzsche lo que propone es que el hombre aprenda a destruir los valores que tiene para construir unos valores nuevos, unos valores de acuerdo a las, digamos que a la realidad de cada tiempo, superando la ética, perdón, la moral de la costumbre. Es decir, no es un tema de costumbre, sino es un tema mucho más vivenciado. Ahora, Nietzsche no es la solución. Nietzsche solamente plantea uno de los problemas y se lo plantea criticando a Kant, porque Kant va a ser el que proponga esos valores que de alguna manera se tienen que trascender de generación en generación. ¿Y esto qué tiene que ver con el cristianismo? Sencillo, que el problema es que muchos de nosotros, y quizá ya no nosotros, porque por eso estamos aquí en un proceso de formación, pero muchos de los jóvenes de las pastorales juveniles son cristianos por herencia. Y en principio no está mal que se herede el cristianismo. Es decir, yo no voy a estar en contra, ni más faltaba, de el bautismo de los niños, por ejemplo, o de la primera comunión en la infancia, y que todo esto aquí tiene que ver con un asunto de acompañamiento de los padres que le están inculcando una fe a sus hijos. Digamos que esto es apenas normal cuando el papá vive la fe y entiende que lo mejor para su hijo es estar cerca de Dios. El problema es que muchos papás hacen esto porque lo hicieron con ellos y porque es parte de su costumbre. Entonces, ahí se empiezan a volver líquidos los valores y se vuelven estos papás simplemente unos replicadores de mandatos que no entienden, que no asumen y que no viven. Entonces, estos papás que nunca se encontraron con Jesús, lo único que quieren es inculcarle a sus hijos que vayan a la iglesia porque eso los hace ser buenos, pero no se dan cuenta que en realidad lo que digamos que uno debería hacer o lo que debería lograr con un acercamiento a la iglesia es un cambio real, una conversión que solamente se logra a partir del encuentro querigmático con el Señor. Entonces, la única forma de volver el amor eficaz, de poderles dar el sí al amor, entendiendo ese amor como Dios, de por vida, desde ya lo digo, es teniendo un encuentro real con el amor, un encuentro real con Jesús, viviendo un querigma real, entendiendo que ese primer encuentro tiene que marcarme. Y por eso todos estos movimientos laicales que existen hoy cobran mucho sentido para la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que se quedan en un llamado querigmático falso en algunos casos, porque se quedan con un llamado que recurre solo al sentimentalismo y Jesús no es solo sentimiento. Jesús es una persona que implica otras realidades y en este sentido requiere usted no solamente vivir un primer, digamos que un retiro que lo marque, sino que es necesario que exista un proceso real. Algunos grupos lo hacen bien, otros no tan bien. Seguramente algunas de sus pastorales lo hacen bien, otras no. Habría que revisar puntualmente cómo se hace ese llamado, cómo acompañar a esos jóvenes. Y vamos de una vez, le pido el favor a alguien que tenga Christus Vivit 272 y 273. No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tarea va a desplegar sus energías y su capacidad de innovar, porque además de los propios deseos y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Es verdad que no puedes vivir sin trabajar
y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres, pero nunca renuncies a tus sueños. Nunca entierres definitivamente una vocación. Nunca te des por vencido. Siempre sigue buscando al menos modos parciales o imperfectos de vivir lo que en su discernimiento reconoces como una verdadera vocación. Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo que está hecho para eso, sea la enfermería, la carpintería, la comunicación, la ingeniería, la docencia, el arte o cualquier otro trabajo, entonces será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de sacrificio, generosidad y de entrega. Saber que uno no hace las cosas porque sí, sino con un significado como respuesta a un llamado que resuena en lo más hondo de su ser para, para aportar algo a los demás. Hace que esas tareas le den al propio corazón una experiencia especial de plenitud. Así lo decía el antiguo libro bíblico del Eclesiastés. He visto que no hay nada mejor para el ser humano que gozarse en su trabajo. Hay algo que se debe tener en cuenta con todo esto, y es que el tema de, de lograr encontrar la vocación no es sencillo. Encontrar qué quiero hacer con mi vida no es fácil, pero tampoco es fácil, una vez encontrado eso que quiero hacer con mi vida, proyectar realmente mi vida y seguir ese proyecto. Porque claro, tú puedes decir, no, pues yo encuentro que mi amor está en servir a los pobres. Y de pronto, y entonces, ¿cómo? Y entonces, listo, pasa un tiempo y tú dices, no, la forma de servir a los pobres, para mí la mejor sería tal. Listo. Pero entonces te das cuenta que tú tienes que seguir comiendo, que tú tienes que seguir manteniendo tu hogar o, no sé, tu mensualidad, tu estudio, lo que toque hacer. Y te obliga, como dice el Papa, te pone los límites de la realidad misma. La realidad te limita. Y esa realidad es aún más fuerte cuando no tenemos unos valores realmente claros y anclados como lo propone Bauman. Cuando la sociedad es líquida, es mucho más difícil ser uno sólido. Porque claro, la sociedad todo el tiempo te está diciendo a ti, oye, no vale la pena ser cristiano. Date cuenta que eso no sirve para nada y viene todo el tema del utilitarismo que por ahí compartía yo estos días en un video. Y entonces te va a decir, mira, si ser cristiano no sirve para nada porque no es útil, ¿tú qué haces siendo cristiano? Mejor deja de serlo o deja de vivir tu cristianismo y vente para acá y haz plata con nosotros. Vente para acá y tal. Y entonces Eclesiastés, según el mismo Papa, y es cierto, dice, oiga, dichoso aquel que se goza con su trabajo. Es decir, mire, había algo que nos decía un profesor cuando yo estudiaba Derecho, es que no debe haber nada más feo que equivocarse de carrera. Es más o menos como equivocarse de esposa. Entonces él decía que su esposa, la de él, se levantaba todos los días, lo volteaba a mirar y decía, ay, tan bonito mi calvito, y seguía durmiendo. Mientras que si lo odiara, le abriría los ojos y diría, este calvo y todas las groserías que usted se pueda imaginar, ¿qué hago aquí con este señor? ¿Sí? Es decir, usted mismo va construyendo su camino y puede que incluso algo le dé muchísimo dinero, pero lo haga muy infeliz. Entonces, aquí ya vamos teniendo una luz en el camino, y es que para poderle decir sí al amor de por vida, tenemos que mirar dónde está la verdadera felicidad y qué es lo que realmente nos va a ayudar a realizar como seres humanos, nos va a ayudar a realizar como cristianos, nos va a ayudar a realizar
desde nuestros propios llamados. No sé si alguien me puede ayudar. Gaudate et exultate 167 y 168. Seguramente les toque buscarla por internet porque no creo que ninguno la tenga física. Una necesidad imperiosa. Hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a zapping constante. Es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que discernir si el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque la fuerza del mal nos induce o nos cambia a dejar las cosas como están o optar por el inmovilismo o rigidez. Entonces, impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros: deseos, angustias, temores, búsqueda y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena, examinándolo todo, quedaos con los buenos. Primera de Timoteo 5:21. Ahí el Papa lo que va a empezar a narrar, y el que quiera volver sobre este documento, a partir de ahí puede volver a mirar todo el asunto del discernimiento, desde un numeral atrás, y como 10 hacia adelante va a hablar de todo el tema del discernimiento. Y ese discernimiento es clave, es fundamental para poder decidir en el caminar, pues lo bueno y lo malo para nosotros, no porque las cosas sean buenas o malas, sino porque para nosotros hay cosas que realmente nos convienen y no. Va a decir, creo que San Pablo, que todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en ese sentido, habría que mirar, y ahí hay unos ejemplos pues muy claros, ¿no? Es decir, tú puedes optar por X o Y ciencia a la hora de estudiar, pero pues una te va a llevar por un camino y otra por otro. Y tú mismo eres el que decide. Tú puedes decidir si dejas para hacer el trabajo más tarde, si lo haces ya, y qué haces con el tiempo, si lo haces más tarde o lo haces ya. Y entonces yo pongo un ejemplo mío. Yo tengo que entregar un trabajo mañana y lo voy a hacer después de esta charla. Y entonces, ¿por qué lo dejé hasta después de esta charla? Porque en la mañana tuve unos encuentros, en la tarde otros, ahorita ya estaban programados, pero entonces des en cuenta que no me puse a dormir todo el día. Diferente sería el caso de aquel que dejó todo para última hora, pero porque durmió todo el día. Y entonces habría que mirar, porque a veces pasa, ¿no? Entonces es que estaba cansado desde el día anterior, entonces le rendía más si dormía durante el día. Bueno, o sea, no significa que una cosa sea mejor que la otra, pero cada uno se conoce y sabe qué le conviene hacer más. Con esto, alejándonos de un juicio moral frente al asunto. Yo no quiero que aquí la gente crea que es que hay que pensar en lo bueno y lo malo porque es que si no Dios me va a castigar. No, olvídese de eso. No es un asunto de que Dios lo vaya a castigar. Es que Dios le plantea a usted caminos y en cualquier camino lo acompaña. Pero pues
usted no sea bobo y escoja el camino que más le convenga. No el más fácil, el que más le convenga. A veces es fácil, a veces no tanto. Y en ese caminar, que de alguna manera, insisto, esto es una búsqueda de decirle sí al amor para siempre. ¿Y a qué voy? Que cuando uno encuentra su vocación en varios aspectos, entiéndase la vocación en un sentido muy amplio. La vocación de todo cristiano es la vocación al amor, a amar y ser amado. Esa es la vocación de todo ser humano. Es el primer llamado, porque Dios nos llama a la existencia por amor y para amar. Entonces, una vez existimos, una vez somos llamados y respondemos a ese llamado con la existencia misma, tenemos que seguir respondiendo al mismo a partir, valga la redundancia, de la existencia. Y en este sentido, ese existir en Dios y con Dios nos va guiando hacia un acercamiento cada vez más íntimo con Él. Y nos va descubriendo otras, digamos que, niveles de vocación. Entonces, un asunto de la profesión, que ahí ya estamos hablando con los jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes están decidiendo a qué se van a dedicar el resto de su vida. Nuestros jóvenes están pensando si realmente vale la pena casarse o no. Y no es que valga la pena o no, más bien si a él le conviene casarse o no. No todos están hechos para casarse. Tampoco todos están hechos para la vida religiosa. Ni todos están hechos para vivir en soltería. Digamos que son opciones. Y cada una de ellas es muy valiosa y es muy válida. Lo que pasa es que cada una de ellas implica renuncias y también cada una de ellas implica, pues, digamos que unas obligaciones. Y en ese sentido habría que ser muy claros con eso, porque digamos que eso nos ayuda en el discernimiento. Conocer nos ayuda a discernir. Saber si realmente esto me conviene o no. Nos permite saber si es necesario actuar o esperar. Entonces habría que mirar un poquito el asunto. Preferir los perros que los hijos, eso lo miramos luego. Christus Vivit, 242 y 244, no al, sino y. O sea, 242 y 244. ¿Quién me lee esos dos, por favor? Los jóvenes necesitan ser respetados por su libertad, pero también necesitan ser acompañados. La familia debería ser el primer espacio de acompañamiento. La pastoral juvenil propone un proyecto de vida desde Cristo, la construcción de una casa, de un hogar edificado sobre roca. Ese hogar, ese proyecto, para la mayoría de ellos se concretará en el matrimonio y en la caridad conyugal. Por ello, es necesario que la pastoral juvenil y la pastoral familiar tengan una continuidad natural, trabajando de manera coordinada e integrada para poder acompañar adecuadamente el proceso vocacional. En el sínodo, muchos han hecho notar la carencia de personas expertas y dedicadas al acompañamiento. Creer en el valor teológico y pastoral de la escucha implica una reflexión para renovar las formas con las que se ejerce habitualmente el ministerio presbiteral y revisar sus prioridades. Además, el sínodo reconoce la necesidad de preparar consagrados y laicos, hombres y mujeres, que estén cualificados para el acompañamiento de los jóvenes. El carisma de la escucha que el Espíritu Santo suscita en las comunidades también podría recibir una forma de reconocimiento institucional para el servicio eclesial. Des en cuenta que hay dos elementos ahí que se tienen que tener en cuenta. Uno, nuestra pastoral juvenil, la pastoral juvenil latinoamericana no puede caminar sola. No somos un rancho aparte, no somos lo mejor ni lo peor, somos parte de una iglesia y tiene que caminar con la iglesia. Esto implica caminar con el resto de pastoral, caminar con la pastoral familiar. Que los jóvenes conozcan dentro de la pastoral juvenil los diferentes espacios pastorales que existen en sus parroquias. Es decir, que los jóvenes conozcan lo que hacen, por ejemplo, los ministros lectores, lo que hacen
los señores o las señoras que van a dar comunión a los enfermos y todo el asunto de pastoral salud, que los jóvenes conozcan que existe pastoral social, que los jóvenes conozcan que existe pastoral familiar, que existan todas estas pastorales, todo lo que exista dentro de nuestras parroquias, deberían conocerlo los jóvenes. ¿Por qué? Primero, porque no van a ser eternamente jóvenes. Y segundo, porque les da una amplitud de mente para darse cuenta que existen muchas formas de servir dentro de la pastoral. E incluso, me atrevo a decir, dentro de la iglesia y fuera del templo. ¿Por qué? Porque tampoco se pueden reducir las opciones a lo que nos ofrece el templo parroquial o lo que nos ofrece los grupos pastorales, digamos que conformados para una parroquia. No, existen también otras formas de servicio y ahí es necesario acompañar a los jóvenes para mostrarles. Y ahora hay una crisis y el Papa lo dice, mire, hay un problema y es que no estamos formando curas y no estamos formando religiosos y religiosas y no estamos formando laicos comprometidos para el acompañamiento de jóvenes. Los grupos juveniles se están volviendo simplemente en espacios dirigidos por jóvenes que a veces, ojo, a veces están más perdidos que a los jóvenes que dirigen. Y en este sentido, la Iglesia debe poner una lupa, y eso no lo dice el Papa porque sí. Recordemos que esta exhortación es producto del sínodo de los jóvenes, y ese sínodo fue un encuentro en el que obispos y jóvenes se sentaron a hablar de cómo estaba la pastoral juvenil, y el resultado fue Christus Vivit. Es decir, esto no es algo alejado y que el Papa está pensando, no, es un asunto que se habló y que se está reflexionando. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta? Y aquí hace parte de ese sí al amor de por vida, que aquí, por ejemplo, dentro de esta reunión somos como 4 o 5 consagrados el día de hoy, más los que no pudieron venir, que son como otros 5, o sea, somos más o menos 10 consagrados que estamos viviendo esto, que estamos caminando. De estos 10 consagrados, no sé si los 10 estamos realmente metidos e interesados en que este asunto sea, digamos que parte de nuestra vocación, digamos que por los siglos de los siglos, pero seguramente en este momento estamos con deseos de acompañar jóvenes y con ganas de aportar lo posible. En mi caso, yo sí debo decir que yo quiero estar presente en Pastoral Juvenil el tiempo que sea prudente y que Dios lo tenga para eso. Creo que frente a eso, no estoy seguro si es Aparecida o si es el mismo Selam a partir de Civilización del Amor, que habla de digamos que de la vocación, por así decirlo, de ese deseo de algunas personas digamos que especiales, que Dios les suscita en su corazón el deseo de acompañar procesos en pastoral juvenil por el resto de su vida. Obviamente, no significa que sean jóvenes y que vayan a estar en todas las reuniones del grupo, no, es un asunto de acompañar y es algo muy distinto a estar metidos en reuniones. Y estamos llamados a acompañar pastoral juvenil. ¿Quiénes? Pues quienes hemos estado en procesos de pastoral juvenil y nos hemos venido formando para eso. Y entonces el Papa es claro y dice, pilas, nos falta gente. Y no solamente porque nos falte gente, sino porque la gente que está, los que estamos, y ahí me incluyo, quizá no estamos tan bien formados como deberíamos para el acompañamiento. Y es un reclamo de algunos jóvenes. Entonces, frente a ese reclamo, sería interesante que de aquí algunos de nosotros pensáramos esto con seriedad y ese puede ser parte del sí al amor de por vida. Un sí hacia los jóvenes, hacia la pastoral juvenil, pero un sí que nos implique una formación. No un sí porque sí. No, tan chévere, pastoral juvenil, no, es que se pasa bueno. No solo se pasa bueno, es que usted tiene que construir procesos
Es que usted tiene que pararse y acompañar a los jóvenes realmente en sus necesidades. ¿Quién tiene la cita que sigue? En este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda una vida en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. Esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien, valorada en el examen de conciencia, un ejercicio en el que no se trata solo de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana. En los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan a su sabiduría. Todo ello ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación global de la existencia con elección concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites. Y vamos a la 299, que es bellísima. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por este rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Dese en cuenta ese final tan bello. O sea, al Papa no le interesa que usted se detenga y que esté estancado. Y a la Iglesia no le interesa que usted se detenga y que esté estancado. Ni usted ni los jóvenes que de pronto lo acompañan o que usted está dentro de ese combo de jóvenes. La Iglesia está pidiéndole, oiga, usted tiene que discernir, tiene que aprender a discernir, no porque a mí me convenga que usted discierna en último, no porque Dios necesite que usted discierna, sino porque a usted mismo le conviene ese discernimiento, lo apunta, digamos que lo lleva, lo catapulta mejor hacia la felicidad y de alguna forma el Señor está ahí acompañándolo. Es el mismo Cristo el que nos ayuda. Y ojo, esa ayuda, esa búsqueda de la virtud, entendida la virtud como algo mucho más allá que el asunto meramente moral, nos ayuda a valorar todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a ser. Porque si se acuerdan, la vez pasada que hablábamos de proyecto de vida, mirábamos que el Papa le dice a usted, mire, póngase metas altas, pero le pido que tenga en cuenta dos cosas. Uno, que usted tiene unas raíces y dos, que usted está en medio de una comunidad. Entonces, dentro de sus metas, tenga en cuenta las raíces y la comunidad. Y dentro de su discernimiento, le está diciendo hoy, o nos está diciendo a todos, dentro de nuestro discernimiento, tengamos en cuenta no solamente un listado de pecados. O sea, no se trata aquí de decir, no, es que yo soy malo, 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 malo y he hecho esto, esto y esto. No, tenga en cuenta que Dios ha actuado en su vida. El discernimiento tiene que llevarlo a decirle a usted, oiga, yo la he embarrado, pero mire que Dios está conmigo. Mire que Dios me acompaña, mire que Dios me impulsa, mire que Dios me lleva. Y como Dios me lleva, yo puedo llegar a grandes cosas. Y entonces, si todo eso pasa, entonces empiezo a vivir una experiencia de Dios. Esa experiencia del amor, esa experiencia del querigma, que me obliga a responderle. Porque es que cuando a mí me aman, hay algo dentro de mí que hace que yo responda con amor. Los niños son el mejor ejemplo. Usted maltrate a un niño, ese niño no lo vuelve a mirar a usted ni a palo.
sobre todo que no puede hablar. En cambio, usted un niño, consiéntelo y va a ver que ese niño los primeros años lo va a adorar. Y va a estar a la pata suya todo el tiempo y lo va a querer mucho y bueno. Más o menos lo mismo deberíamos hacer nosotros con Dios. Dios nos ama tanto porque, de alguna manera, creo que nos falta ese don del Espíritu Santo hoy que estamos en Pentecostés, del temor de Dios, entendido como un tenerle miedo a perder a Dios o a perdernos de Dios. Porque Dios no se pierde, pero nosotros sí nos perdemos de Él. Nos escondemos, como en el paraíso Adán y Eva se escondían cuando estaban pues en un asunto de desobediencia, cuando habían cometido pues ese grave error. Y por último el Papa nos dice, mire, a mí no me interesa que usted viva el mismo camino que viví yo. A mí no me interesa que usted tenga los mismos valores establecidos de la misma forma y que su cristianismo sea el mismo que viví yo, porque es que a usted le toca adaptarlo según el soplo del Espíritu Santo. No significa que no haya una tradición. Claro, hay una tradición, hay todo un asunto doctrinal que usted va a ir acompañándose, va a irlo viviendo, pero seguramente, y el Papa es consciente de eso, de aquí a un par de años es mucho más fácil que Sarita, por ejemplo, por poner un nombre de las personas que está acá, lea más rápido que él, entienda cosas más rápido que él, porque él sabe que él ya está en una edad en la que empieza un deterioro, o en la que ya está en un deterioro puntual. Y lo mismo nos va pasando a todos. Y entonces le dice, ojo, no significa que porque usted corra no tenga que ayudarme a mí. No, ayúdeme también. Entonces dése cuenta que sigue anclado el asunto de la comunidad. Todo esto para llevarnos al final a la fiesta del Evangelio de por vida. Y es que cuando uno empieza a entender que el Evangelio y el mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría, un mensaje que nos invita a una fiesta eterna, todo cambia. Porque entonces darle un sí al amor de por vida, cuando el amor es alegre, cuando el amor es real, se da más fácil. Obviamente va a costar mantener el sí, pero cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú te das cuenta que el grupo juvenil es para más que darse la mano con el otro, y ay, tan bonito, y es que sentí cosquillitas y cualquier pendejada de esas, entonces te das cuenta que esto vale la pena y que con esto puedes transformar gente, que con esto puedes cambiarle la vida a personas, que ayudando a los demás eres más feliz, que dando tu vida como la dio Cristo en el día a día es la mejor forma en cómo puedes llegar a mantener ese sí vivo, ese sí al amor, que es el mismo Jesús que te llama a ser eficaz y a hacer el amor eficaz. Y entonces, ¿cómo le doy sí al amor de por vida? Compañero, eso le toca a usted dentro del discernimiento. Pero, ojo, ese discernimiento puede ser acompañado. Y yo quiero decirle, mire, hay gente que quiere acompañar ese discernimiento. Hay párrocos que quieren acompañar ese discernimiento y nosotros no nos acercamos. Hay religiosos y religiosas que quieren acompañar ese discernimiento y no nos acercamos. Hay laicos que quieren y no nos acercamos. Y a todos esos que están acompañando el discernimiento, ojo, acompañar el discernimiento no es obligar al otro a discernir, es acompañar. Y para eso también se necesita formarse, para eso se necesita estar todo el tiempo pensando en afinar el oído para entender que uno es escucha y que de alguna manera debe estar en oración para que sea el Espíritu Santo el que sople, para que sea el Espíritu Santo el que solidifique a esta persona y no se deje de alguna manera llenar de esta sociedad líquida, sino que lo piense bien, que en ese discernimiento pueda decirle no a lo que tiene que decirle no, sí a lo que sí, y sepa esperar lo que tiene que esperar. Los invito a que terminemos con una Ave María para pasar a la segunda parte de nuestro encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Me alegra que te haya gustado este video. De todas maneras, sé que es extenso y si llegaste hasta acá es porque te interesa el tema. Si quieres vivir estos talleres de forma presencial a través de la plataforma Meet, te invito a que en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que te vayas a un grupo de WhatsApp y con ese grupo de WhatsApp te daré la fecha y te daré el link para que entres al próximo taller. Ahora, si tú los quieres seguir viendo por acá, no hay problema, quédate en este canal, suscríbete porque hay mucha información ya para ti, hay muchos elementos formativos que te van a ayudar poco a poco a ir construyendo tu futuro, a ir construyendo el amor para hacerlo eficaz todos los días. Que Dios te bendiga. Ey, no te vayas. Hay unos videos a continuación que he decidido dejar aquí para ti. Por favor, ábrelos, compártelos, dale like. Dios te bendiga.